En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Autor del cielo y el suelo, que por dejarlas más claras, las grandes aguas separas, pones un límite al hielo. Tú que das cauce al riachuelo y alzas la nube a la altura, tú que en cristal de frescura sueltas las aguas del río sobre las tierras de estío, sanando su quemadura, danos tu gracia, piadoso, para que el viejo pecado no lleve al hombre engañado a sucumbir. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos, os lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy, no podéis venir vosotros. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Nosotros no llegamos a comprender el sentido que tienen para los orientales, en este caso, para Jesús, la comida pascual. Para ellos era la celebración de la liberación. Habían vivido la esclavitud en Egipto y pasaban a ser libres y por lo tanto a poder asumir después la tierra prometida. Dios cumple su palabra. Dios es fiel a sus promesas. Y en ese contexto se produce la institución de la Eucaristía, en la que Cristo da de comer a sus discípulos su cuerpo y su sangre. Hay por tanto un doble componente en este Evangelio que acabamos de escuchar. Por una parte, la liberación, la celebración de ese acontecimiento. Por otra parte, la Eucaristía como entrega del Señor. Y ambos componentes se dan en una persona que no estaba preparada para recibirlos, que era Judas. ¿Por qué razón Cristo permitió que Judas estuviera allí? ¿Cuánto amor tenía que tener Cristo hacia todos los hombres, hacia Judas en particular, cuando sabiendo Cristo lo que iba a pasar, sin embargo, permite que esté con él? Un oriental, un semita, no invita a comer solamente para alimentar,
invita a comer para compartir, para abrir su corazón, para hacer de la familia a la persona que es invitada a la mesa. Cristo convida a Judas el traidor, aun sabiendo lo que va a pasar, porque confía que al final Judas podría cambiar. Y sin embargo Judas no cambia. Judas, en lugar de rechazar la tentación, accede a las pretensiones del demonio y entrega al Señor. Dios nos ama infinitamente. Y esto es algo que tenemos que aprender a metérnoslo en el corazón. Dios no te ama porque tú le respondas. Dios no te ama porque tú te lo merezcas. Dios no te ama porque tú seas perfecto o santo. Dios te ama a pesar de tu pecado. Dios te ama porque Él es amor, porque es generoso, porque su amor es mucho más grande de lo que nosotros podemos llegar a entender. Y por eso convida a Judas a este banquete pascual, y por eso invita a Judas pecador, como Pedro y el resto de discípulos, pero Judas era más grave su pecado, puesto que iba a entregar al Salvador del mundo. Preguntémonos nosotros, ¿cuánto de Judas tenemos? ¿Cuánto de Judas porque, aunque estamos con el Señor, no acabamos de confiar en Él? Porque nos fiamos de nuestras fuerzas o porque queremos hacer a Dios como a nosotros nos gustaría que Dios fuere, pero no acabamos de abandonarnos en Él, aceptando que Dios no es como yo quiero que sea, sino como Dios es. Pidamos al Señor que sea siempre paciente con nosotros, que su paciencia logre llevar a término en nosotros la obra del amor, transformando nuestro corazón, cambiando aquello que no es sano, que no es santo, que no es bueno, que hay dentro de nosotros. Que el Señor nos ama, que el Señor sea paciente con nosotros, que el Señor termine en nosotros la obra de la salvación. Le pedimos que sea misericordioso. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre instrumento del Señor, llevando su amor y misericordia a todos los hombres. Roguemos al Señor. Pedimos también por todos nosotros que somos pecadores, para que nos convirtamos al amor de Dios, para que solo en Él pongamos nuestra esperanza. Roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, especialmente por aquellos que se han encomendado a nuestras oraciones. Roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, especialmente por la paz en aquellos países donde hay guerras, donde no hay libertad de culto. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Señor, tú que nos has alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos que este mismo sacramento, que sostiene nuestra vida temporal, nos lleve a participar de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia.